Muy buen día, mis queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Señor, nuestro gran Dios y Salvador. Hoy vamos a ver un capítulo tal vez muy mal entendido por muchos de los hermanos en distintos tiempos. Sí, después de la Reforma Protestante, hubo un tiempo ya en el siglo XVIII con los que eran seguidores de Wesley, después el pentecostalismo también, eh, confundiendo este versículo con la salvación eterna. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Los hermanos confundían la justificación con la santificación y esto hizo que muchas personas estén frustradas, tristes por no llegar al estándar o al estatus que se requería de una santificación perfecta, mal entendida muchas veces. Entonces, vamos a ver esta carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, los hermanos filipenses. En realidad la parte de Filipos es en honor al papá de Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, Filipo II, ¿sí? En el año 365 más o menos antes de Cristo, y se llamaba de otra manera, ¿sí? Esa ciudad, pero después en honor a su nombre se le puso justamente Filipo, Filipenses, donde viene la palabra. Filipenses estaba dentro de la ciudad de lo que es Macedonia. Macedonia está al noroeste de lo que es Grecia, y hoy podemos ver vestigios de lo que quedó en cada una de esas iglesias, ¿sí? Pruebas arqueológicas también corroboran, y es interesante que esta palabra de donde nosotros agarramos y podemos decir esa palabra irreprensible que se usaba muchas veces, se utilizaba y hubo pruebas arqueológicas donde se encontraba esa palabra irreprensible de algunos hermanos que habían sido enterrados, ¿sí? Tal vez con un cartelito donde, o la inscripción que decía irreprensible, donde había un santo que había guardado la palabra del Señor o que caminó en obediencia. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo escribe más o menos entre el 62 y 63 del primer siglo, escribe a estos hermanos, eran hermanos amados, hermanos en la fe, tenían un lazo que los vinculaba mucho con el apóstol Pablo los conocía físicamente, distinto a los hermanos de Colosa, con ellos se había involucrado, habían ofrendado generosamente en la extensión del Evangelio de la Gracia, por donde el apóstol Pablo estaba, las iglesias de Macedonia y Acaya justamente. En algún momento no eran las iglesias más importantes o prominentes, sino de la periferia, de alrededor, con gran gozo daban al Señor. Eso es lo que decimos muchas veces, Filipenses 1:6, el que completó, que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, también está hablando dentro de lo que la extensión del Evangelio del Reino de Dios. Ahora, poder entender la carta a los filipenses, ¿cuál es el motivo? Había un motivo en capítulo 2, versículo del 1 al 13, en los primeros versículos nos damos cuenta que había disensión, había murmuraciones, por eso el apóstol Pablo los afianza, o mejor dicho, los confronta con la palabra de Dios, mostrándole que sigan hacia adelante, porque ellos habían sido obedientes cuando el apóstol Pablo estuvo físicamente con ellos. Pero en este momento, al escribir él desde la cárcel, posiblemente el primer encarcelamiento en Roma, él escribe estando ausente en cuerpo, pero en espíritu estaba con ellos, diciéndole que sigan hacia adelante. Este versículo, por eso el título de la prédica es ocupaos para o ocupaos en. Muy controversial para muchos. Cuando leen este versículo dice, acá está hablando de salvación, de vida eterna, la salvación se pierde. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con la pérdida de salvación. Y vamos a ver algunos puntos importantes. El apóstol Pablo está hablando de hermanos cristianos que ya habían recibido la salvación por gracia, estaban en la común fe, y en el versículo 27 va a decir, solamente que os comportéis como es digno el Evangelio de Cristo. Le está hablando a cristianos, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Está hablando de un avanzar, está hablando de que así como cuando Pablo estuvo presente entre ellos, estaban y eran obedientes a la palabra del Señor, ahora cuánto más estando ausentes. Esto nos refleja que como cristianos, y pareciera que esto es de parte natural de cualquier persona, nacida en este tiempo y en cualquiera de los momentos, vemos y trabajamos o nos ponemos a hacer las cosas cuando las personas no ven. El apóstol Pablo dice en Efesios 6:6 que no sirvamos al ojo. Tiene que ver mucho con esto. Cuando está el patrón, los demás, todos marchamos y hacemos las cosas porque nos está viendo.
Pero esto tiene una repercusión muy fuerte porque él está diciendo, miren, ustedes fueron obedientes cuando estaban conmigo en lo que es seguir hacia adelante en la obra del ministerio, evangelizando, en la predicación, aportando con sus finanzas, sus ofrendas, su corazón generoso y sobre todo habían padecido aflicciones y estaban con gozo, regocijados en el Señor siempre, porque la epístola, los 4 capítulos importantes, refleja el gozo y el regocijarse a través de la prueba, las aflicciones, muestra el gran ejemplo de Cristo Jesús, del cual en su humillación fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y ahora Dios los exaltó hasta lo sumo. Entonces, si hay problemas entre las hermanas, entre Bodía y Sinti, que sean de un mismo sentir, había problemas tal vez de conducta y en cuanto en el carácter del crecimiento, porque si miraban a Cristo y la obra perfecta que hizo Jesús y eran obedientes en eso, Dios también lo iba a exaltar. Entendemos por todo esto y lo que dice el capítulo 2, versículo 5, ya el 11, de que se haya puesto a sentir que hubo un Cristo Jesús. Y habla de la obediencia perfecta, de que siendo Dios se hizo carne y estando en la condición de hombre se sometió como un esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Tremenda humillación, pero también tremenda obediencia al Padre hasta el final. Entonces, hermanos, ustedes fueron obedientes cuando estuve entre medio de ustedes. Síganlo haciendo. Ocupaos sobre llevar hacia adelante. Ese es el tema y la prédica concierne que no está hablando de la salvación, de la vida eterna, ni menos cuando habla de soteria, de salvación ahí, de la salvación o en la salvación, no está hablando de cuidar la salvación como algo que debe perderse, sino que es tan grande el énfasis que el apóstol Pablo va a dar de que el don inmerecido, la gracia nos fue dada, según Efesios capítulo 2, versículo 9. Esto no es de vosotros, no es para gloria ni jactancia, no es por mérito ni por obra, es un don de Dios. La gracia, la salvación que nos fue dada es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 9, lo pueden constatar en su Biblia. Entonces no era un tema de algo que ellos no tenían, sino de algo que ellos debían hacer y estaban vinculados a esta obra de seguir creciendo hacia adelante. Cuando el apóstol Pablo habla a los filipenses, le está diciendo que así como Cristo Jesús, le está mostrando el mayor ejemplo, ¿sí?, de humillación, obediencia y exaltación, y que Dios lo exaltó. Entonces, hermanos, ustedes manténganse firmes, así como fueron obedientes, síganlo haciendo. Fíjense qué interesante, no está hablando de una pérdida de salvación, está hablando de la santificación progresiva, en la que vos y yo estamos comprometidos. Voy a leer el pasaje, capítulo 2, versículos 12 y 13. Ya empieza por un por tanto, es una conjunción, si ustedes lo ven, es una conjunción consecuencias, de consecuencia porque, por tanto, por lo dicho anteriormente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, la palabra fuerte ahí y es obediencia, obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. En el griego aparece ocupaos y habla de la salvación. Ocupaos, en las traducciones tenemos que suplir en vuestra salvación, no para ganar la salvación, ni por miedo a perderla, sino ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vemos que en la salvación implica la obra del Padre. Lo vemos en Juan, por ejemplo, 17, versículo 17. Bien conocido, Jesús rindiendo cuenta delante del Padre, hice todo esto, ahora le dice al Padre y ruega al Padre por ellos. Versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ese versículo tan importante está hablando para una vida santa. Para una vida santa, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios Padre interviene también en la santificación. Tenemos otro versículo importante que es 1 Tesalonicenses 5:23, que solamente lo menciono, que todo vuestro cuerpo, espíritu y alma sean guardados irreprensibles. Entonces el Padre lo guarda también de manera irreprensible, que en otro momento lo vamos a tocar bien. Lo que estoy hablando es que las tres personas de la Trinidad, un solo Dios, ¿sí?, tres personas, uno en esencia, ¿sí?, son coeternos, tienen todas las perfecciones. Ellos están involucrados en la santificación. Posicionalmente, el cristiano está en el momento que Dios lo justifica. Dios justifica en esa santificación en la cual lo aparta para Dios. Esa santificación posicional que en nosotros se efectúa en el momento de la justificación inicial dura hasta toda nuestra vida. Entonces los cristianos agarran este versículo
y piensan que las personas pueden un día creer en Dios, ser salvos y perder la salvación por algún tipo de pecado. No se están dando cuenta que una cosa es la santificación posicional, y menciono 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, santificados por el Espíritu Santo. Ese santificado por el Espíritu Santo es una santificación que hace Dios, que nos aparta para Él. ¿En qué momento nos aparta? Él nos tiene desde antes, ¿sí? Mirando hacia adelante cuando nos llega el Evangelio y la gracia, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, para obedecer. Fuimos santificados, fuimos apartados para Dios, y nos debe llegar el Evangelio y la gracia porque fuimos elegidos. Él nos apartó. Ahí no hicimos nada. Es una santificación posicional. Entonces tenemos que entender que el Padre interviene en esta santificación, el Espíritu Santo también, la palabra de Dios la que actúa como un medio por el cual Dios, a través de su Espíritu, nos santifica y nos hace crecer. Hay que entender cuando digo nos hace crecer. Ese nos hace crecer, desarróllense, sean de un mismo sentir, comprométanse en esto. Está hablando de la santificación progresiva. Hay que distinguir, por ejemplo, cuando hablamos de la santificación posicional. Por ejemplo, tenemos Hechos 20, versículo 31, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 13, y 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. La santificación progresiva podemos definirla como esa acción que el Espíritu Santo sigue realizando en nuestras vidas, y estamos en total conflicto siempre. Entendemos lo del mundo, entendemos también lo de Satanás, que ya lo hablamos, pero nuestra carne va a estar en un conflicto continuo porque va a estar la obra del Espíritu, una naturaleza divina de la cual participamos, no somos dioses, participamos porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos es dada esa naturaleza nueva, como lo dice la Escritura. Esa naturaleza no es dada por Dios como un don. Eso es lo que habla de Efesios capítulo 2, versículo 9. Pero el hecho que actúe o que se active en crecimiento es responsabilidad de nosotros. Dios puede y hace y pone el querer como el hacer. El querer no solamente habla de la posibilidad, sino también del deseo. Y el hacer, el actuar. Por eso es interesante que la palabra energeo no solamente da la fuerza, sino da la capacidad dinámica para poder realizar dicha acción. Los hermanos estaban con algunas discusiones y disensiones dentro de la congregación local, y cuando hace el llamado de atención el apóstol, fíjese que dice, así pues, queridos míos, está hablando en plural, de la misma manera que han obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajen, llevar hacia adelante, ocúpense. No está hablando para ganar la salvación, sino ocupaos en la salvación, lo que ya fue dado por Dios como una dádiva, un regalo. Ahora no lo menosprecien, sigan hacia adelante. Hay que hablar de una santificación no solamente progresiva, no solamente individual con el Señor en forma vertical. Hay una santificación corporativa como cuerpo de Cristo, lo cual somos los miembros los unos de los otros. Si no empezamos a vivir estas cosas, no podemos apartar entre nosotros la murmuración, las disensiones, las disputas. Después en otro momento tal vez hablaré de esto, porque ese es el meollo del asunto en el versículo 14 al 16. Había problema entre los hermanos y la manera de sacar eso era ir creciendo en la santificación. Eso cuando hablamos creciendo en la santificación, ¿cómo puede entenderse? Si el Espíritu Santo nos santificó y nos apartó para Dios, en la justificación y en la glorificación nosotros no hacemos nada, pero en la santificación progresiva sí. Por eso habla 2 Corintios capítulo 3, 18, ¿sí? Siendo transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Vamos creciendo tanto en conducta, ¿sí? Como el carácter semejante a Cristo. Ahora, los hermanos sabían y cómo eran que habían recibido el Evangelio. Era por gracia. De eso no podían hacer nada. Por ejemplo, la naturaleza nueva, cuando nos habla acá, nos muestra que es por Dios mismo, es un don de Dios. Pero la activación de ella en términos de carácter y conducta, cuando ustedes leen el pasaje, es debido a la receptividad en obediencia, porque Dios dio la salvación. Pero cuando hablamos de conducta y de conducir, se tiene que ir con un corazón receptivo en obediencia. La palabra importante es obediencia. Y los sujetos son los filipenses, fíjense, ocupados ustedes en ese compromiso que tienen, en la salvación suya, está diciendo. Es tremendo. Cuando ustedes ven, tal vez no se ve a simple vista, pero cuando comprendemos los tres tiempos de la salvación,
el tiempo pasado, la justificación inicial, el tiempo presente, la santificación progresiva, y el tiempo futuro, la glorificación perfecta, podemos comprender que tanto en la justificación como glorificación el hombre no interviene. Pero en esta vida cotidiana, vida diaria, lo que se llama justicia práctica, puesta en práctica o santificación progresiva, estamos vinculados como iglesia local, como hermanos los unos de los otros, pero como creyentes metidos en un cuerpo donde Él es la cabeza, todo se dirige hacia Él. Nosotros no podemos estar desvinculados de la cabeza. Y en la congregación local hay un liderazgo, hay hermanos y todo lo que cumplimos son funciones. Pero no podemos estar desvinculados los unos de los otros, nos necesitamos para nutrirnos y crecer todos como un cuerpo. No crecer unos más y unos menos, nos necesitamos. Es la única manera de poder tener una iglesia local saludable, teniendo sana doctrina. Y el apóstol Pablo lo que le está diciendo, no solamente a través del gozo y las aflicciones, sino que consideren esto de Jesús, el gran ejemplo de obediencia, de sumisión. La palabra hipakuo o hipakuo, como se dice en griego, tiene que ver con escuchar, prestar atención bien bajo, pero también someterse. Ocupaos en vuestra salvación, con temor, ocupaos en la salvación, con temor y temblor. ¿Por qué hay que ocuparse de nuestra salvación? ¿O por qué debemos ocuparnos dentro de lo que es la salvación? Si Él ya nos dio, por una simple y sencilla razón. No podemos quedar como personas que fuimos salvos por gracia y no hacer nada por aquel que nos amó. Tenemos que seguir hacia adelante hasta que Él nos encuentre en ese momento que va a ser glorioso, donde seremos resucitados y con cuerpos glorificados. El apóstol Pablo lo expresó muy bien, 1 Corintios 15:10. No fui yo, fui la gracia. Fue la gracia de Dios, la gracia de Dios la que nos sostiene. Por gracia fuimos salvos, pero es en la esfera de la gracia donde podemos vivir. Ahora, yo he dicho, como hoy, que la naturaleza divina no es un acto de nosotros, el que nos da vida eterna, Dios lo hace en nuestras vidas. Pero la activación de esa conducta y carácter tiene que ver con la receptividad que tengamos en nuestras vidas en cuanto a la obediencia. Cuanto más obedecemos a la palabra, porque el Espíritu Santo utiliza la palabra, y esa información que está en nuestra cabeza nos hace obedecer a Dios más y estar sensibles, o desobedecer a su palabra y estar insensibles. No podemos estar separados de la vid. Para crecer tenemos que estar y permanecer en la vid. Todo el tiempo para llevar fruto, más fruto y mucho fruto. De la misma manera siempre habla de una santificación progresiva. No confundir con la santificación posicional. De esa no nos quita nadie. Pero en la santificación progresiva está vinculado a lo que es la experiencia de cada día. Está en nuestra alma. Está en lo que son las recompensas y galardones. En esta vida no estamos para nosotros mismos. Debemos dar nuestro corazón al Señor. ¿Y por qué la santificación progresiva es importante? Porque todo lo que pensamos, decimos y hagamos en el andar también, sea para glorificar a nuestro Señor. La obediencia es el camino, hermanos. La obediencia es el camino para el crecimiento. No solamente interviene el Padre, como le dije hoy, también interviene el Hijo. En Efesios capítulo 5, versículo 26, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, en la confesión del pecado del que nos santifica por la comunión que tenemos en el Hijo. El Espíritu Santo interviene según Romanos capítulo 15, versículo 16, y el que vamos a leer, que lo mencioné hoy, es Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Los espejos de antes no eran como los de ahora, se veía parcialmente, un poco borroso, medio distorsionado, pero ya veremos a nuestro Señor como hemos sido conocidos según 1 Juan 3:2 cuando nos venga a buscar. Entonces, no es una cuestión de decir soy salvo nomás y me quedo sin seguir hacia adelante y creciendo en esa salvación tan grande. Es tan grande el don de la salvación que el Señor hizo por nosotros. Es tan completa la redención que Él efectuó por nosotros. Y mirá, te lo podría separar de esta manera. En la justificación inicial, Él perdonó todas nuestras deudas para siempre. Él nos salvó de la pena, no solamente de la culpa del pecado, sino de la pena de la condenación. La santificación progresiva, la que nos pone ahora en este lugar de que nos libra cada momento de las aflicciones y conflictos que tendremos hasta el final, del poder del pecado. Y la glorificación nos librará de la presencia misma del pecado. ¿Hasta cuándo sucede esto? Hasta que el Señor nos venga a buscar.
¿Hasta cuándo sucede esto? Hasta que intervenga, que esta mortaja de muerte vuelva al polvo y sea liberado el hombre nuevo que Dios nos dio, sea liberado de este hombre viejo que está en nosotros. Entonces la santificación progresiva es un hecho del cual ha traído mal entendimiento o por malos entendidos en la congregación de los que enseñan y predican. Es interesante que en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice el apóstol Pablo, somos colaboradores del servicio, somos ministros nomás. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Cefa? Cristo es el fundamento de nuestras vidas, pero los hermanos son labranzas de Dios. O sea que cualquiera de las personas que está también dentro del cuerpo de Cristo y Cristo como cabeza no está descolgado ni desvinculado ni como llanero solitario. Debe vivir la experiencia de vida en comunidad y como cuerpo de Cristo. Colaboradores, labranza, pero miren labranza. Ustedes son labranza de Dios. Miren cómo ustedes sobreedifican sobre el fundamento, sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, sobre las epístolas del apóstol Pablo, sobre la prédica, sobre los sermones. ¿Qué es lo que alaba tu alma? ¿Qué es lo que quiere bendecir tu alma? ¿Qué es lo que miran tus ojos? ¿Qué es lo que hacen tus pies? ¿Por dónde caminas? ¿Por dónde andás? ¿Qué decís? ¿Qué pensás? ¿Cuánto tenemos para entregarle a nuestro Señor? Mire cada uno cómo sobreedifica. No es solamente la responsabilidad de los que enseñan y de los pastores, que también rendiremos cuenta. Cualquier persona que está enseñando en la escuela bíblica, porque algunos piensan solamente los pastores y maestros. No, en cualquier área, grupo casero, seminario, hombre o mujer, no importa. Todos daremos cuenta delante del Señor. Ustedes van a ir a Romanos capítulo 14, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Primera de Corintios 3, versículo 11 al 17. Hay recompensa y labor para aquel que se santifica, para aquel que se guarda. Y en la palabra lo que hace que nosotros podamos crecer. La receptividad que tengamos en cuanto a la obediencia va a ser de nosotros un mayor crecimiento y un mayor acercamiento a nuestro Señor. Y seremos efectivos en lo que hagamos. Sea el evangelismo hacia afuera del mundo, pero también la solidez que tengamos para equipar y adiestrar a los santos para la obra del ministerio. Estamos acá para que ninguno de nosotros se quede como estando en un cuerpo físicamente y se sienta solo. No estamos acá para ayudarnos, somos eslabones los unos de los otros. El Señor nos ha puesto como, el apóstol Pablo usa un término castrense interesante, marchando, dando el paso, dando el compás. Ninguno se queda, da al revés, vamos, marchemos. Es la misma expresión militar de que todos marchan al mismo compás y al mismo paso. Nadie se queda, nadie va fuera de la armonía o del tempo. Todos marcan el mismo paso. Y esa es la idea de la congregación local. Marquen el mismo paso. Miren el ejemplo del Señor Jesucristo. Él dio todo por ustedes. No se olviden, tengan este sentir que hubo un Cristo Jesús, que Él haciendo y teniendo todo su derecho no hizo uso de su derecho por amor. Se entregó hasta lo sumo. ¿Hay alguna expresión más grande que haya una persona que se dé enteramente y de manera incondicional en la cruz? Consideren a Cristo Jesús. Estas riñas que ustedes están teniendo dentro, tiene que disiparse eso. Tienen que considerar a Cristo Jesús. Ocúpense en este aspecto, en esta salvación, con temor y temblor. Háganlo con reverencia. ¿Cuál es la manera de poder hacerlo? Es con temor y temblor. Porque debemos ocuparnos de la salvación. Es para el crecimiento, no solamente individual, sino de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo debo hacer? Con temor y temblor, reverente. Reverencia no es miedo, no es alguien que estoy siendo perseguido por un asesino y me escondo. No, un temor reverente de respeto, porque Dios hace en nosotros, pone el querer como el hacer, pero estamos vinculados a un compromiso en esta parte de la santificación progresiva. El ser humano va a dar cuenta delante de Dios a aquel que no le conoce, pero el cristiano, por más que no sea juzgado sus pecados, vamos a dar cuenta delante de Cristo en el tribunal, conforme a lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Y son nuestras obras, las que pasarán por fuego, y aquellas que hemos realizado con amor y en ejercicio, por el entendimiento en cuanto a la obediencia, recibirán recompensas. Se los aseguro, su palabra no miente. Siempre nuestra esperanza no está en algo ilusorio, sino está en la promesa. Y el que lo hizo, lo cumplirá. Entonces, ocupaos en la salvación con temor y temblor. Ocupaos en la salvación
no por miedo a perderla, sino porque es tan grande el don inmerecido que no podemos menospreciar a nuestros hermanos, ni perder ni un solo momento del contentamiento y el gozo que tenemos. Las pruebas y las aflicciones en nuestra iglesia local van a producir en nosotros mejores cristianos, mejores servidores, mejores facilitadores, mejores evangelizadores, mejores predicadores, pero también mejores hermanos, que se aman entrañablemente, que nos mezquinamos en el buen sentido. No hacemos uso de nuestros derechos muchas veces porque queremos amar a nuestros hermanos y no considerándonos, ni yo ni nadie, como superior a otra persona. El sentir de Cristo Jesús mueve mi corazón. Creo que no hay nadie más grande, por eso lo pone el apóstol Pablo como ejemplo. En el capítulo 2 lo pone como ejemplo. Está la parte doctrinal de la epístola. Posicionalmente estamos en Cristo. Ahora vivan conforme a esa posición que tienen en Cristo. El vivir conforme a la posición que tienen en Cristo, la posición es doctrina. El vivir es conducta. Y dentro de nosotros, en nuestra carne, en la experiencia diaria, va a haber un conflicto muy importante. O hacemos caso a la palabra de Dios y somos obedientes a la voz de su Espíritu Santo, o hacemos la nuestra y le damos rienda suelta a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En definitiva, cuando Juan dice, primera de Juan capítulo 5, al final habla del mundo, y también lo dice Gálatas lo dice capítulo 5, versículo 16. 5:16 de Gálatas dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso también tiene que ver con santificación. Cuando somos controlados por el Espíritu, entonces estamos obedeciendo a Dios. Cuando obedecemos a Dios, crecemos. Cuando crecemos, estamos y seguimos marchando en la esperanza que no avergüenza. Entonces se evidencia o se manifiesta mucho más el amor de Cristo. Estamos más cercanos a Él, no por una posición de salvación, sino porque la condición en la que estamos viviendo nos alienta, nos anima para también animar a otros. Miren, la vida cristiana no es aburrida. La vida cristiana es solamente entender que la dádiva de Dios fue tan grande en Cristo Jesús que ahora nos dice a nosotros, vamos, sobrellevad hacia adelante, empujen, comprométanse en esta salvación, con temor y temblor, puedan vivir la experiencia de Cristo. Para mí el vivir es Cristo, lo dice Filipenses en el mismo capítulo, si ustedes lo ven, Filipenses 1, 21. A ver si en 1:21 está. Capítulo 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede decir eso? Alguien que tiene la convicción de que Cristo es modo de vida, esperanza de vida y razón de vida. Alguien que puede dar su vida por los demás. Alguien que da vida eterna y que nadie perece en su mano. Alguien que puede ayudar al más débil y aún al que está cansado fortalecer. ¿Cómo puede una persona tener esta seguridad tan grande de decir, y el morir es ganancia? Si las personas de una u otra manera, todos tienen miedo a ese punto donde van a pasar tal vez del umbral, donde muchos piensan que no les espera nada. Sin embargo, Dios dice en su palabra en Eclesiastés que ha puesto eternidad en los corazones. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos la vida. La vida eterna que está en nuestras vidas, y el Espíritu Santo morador nos hace saber que somos hijos de Dios, nos fue dado por gracia. Pero la forma que nos involucramos en esta experiencia de vida por lo que ya tenemos, te vincula a vos y a mí en un compromiso importante y ardiente. No en forma pasiva, sino en forma activa. Ocupaos en la salvación, con temor y temblor. Yo quiero solamente decirte que la fe que nos salva es la misma fe que nos santifica. La misma gracia que nos salvó es la misma gracia la que nos sostiene para llevar a cabo la obra del ministerio, del servicio que estemos realizando. De hecho, no podemos predicar la palabra de la reconciliación a las personas si no entendemos lo que es la santificación. Debemos entregar nuestras vidas, nuestros cuerpos, como un sacrificio que está viviendo cada día. Y eso se llama integridad. Por eso la palabra santificación es apartado para Dios. Fuimos apartados desde antes y ahora debemos siendo apartados cada día. Y eso nos compete a nosotros. Dios hace eso, produce en nosotros el deseo. Pero está también nuestra voluntad y nuestra carne en la cual no va a crecer el deseo de Dios. Y es ahí cuando tenemos que escuchar dentro de nuestros pensamientos y nuestra voluntad, sí,
andamos en el Espíritu y somos controlados por el Espíritu Santo, conforme a su palabra, o hacemos y cometemos los apetitos y los deseos de la carne. La segunda opción que tenemos es darle gloria al enemigo. La primera es ser obediente a la palabra, escuchar con plena atención y someterse a Cristo. Así como él lo hizo, el gran ejemplo. Ocúpense, ocupaos, ocupate David, ocupate vos en la salvación. No por miedo a perderla, sino porque ya la tenés. Dios Padre, te alabamos porque tú eres bueno, eres grande en misericordia. Que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de cada corazón. El Espíritu Santo pueda asistir y dar a entender que si bien la salvación ha sido hecha y efectuada por Cristo Jesús de manera completa, en este tiempo nos involucra a nosotros. Los sujetos eran los filipenses. Ahora en este tiempo la iglesia de Elías local, también cada uno ocupados, sobrellevados hacia adelante en la salvación. Y que lo podamos hacer con temor y temblor, porque esto glorifica a Dios. Amén.